yo lo querría pedir al alcalde a ser posible que los partidos estuviéramos también representados en el Consejo Escolar Municipal. Durante la legislatura anterior se nos dijo que no, pero sí que hemos hablado y recordamos que en la legislatura anterior, cuando era alcalde Raimundo Tarín, sí que asistía un miembro del Partido Popular. ¿Hablado con él? ¿Hablado con el miembro que asistía de la radio del Partido Popular? ¿Quién era? María Cruz de Convoz. Hombre, no me digas que no, que estaba yo. Yo eso sí que lo sé, cuando era... No, yo no estaba mirando nosotros. En la legislatura era que... No, la legislatura creo que lo tenía... No la tenía reído. Yo digo anteriormente, cuando la concejalía era del Partido Popular, y allí estaba la concejala, como se ha ido el nombre en este momento, y la Rosa y yo estaba en el consejo. No, la concejala era, me acuerdo, sí, Pilar Sánchez. Exactamente. Cuando la concejala del Partido Popular fue Pilar Sánchez, ella dejó participar en esta reunión, yo vi la Rosa y yo también el Partido Socialista, entonces el Lo que ha dicho ella era que cuando Raimundo era alcalde, asistió a un miembro del Consejo Popular. Sí que sé que en aquella época, cuando el Partido Popular gobernaba, la concejala de Educación dejó la participación. Lo que yo no recuerdo exactamente era con voz, sin votos o con gente o lo que sea, pero participar sí que se va a participar. No, ¿cómo se ha perdido la tradición? No, porque yo sé que no se me ha tocado, pero pueden ver que conozco lo que tengo. Estando Raimundo Tarín de concejala de Carmen Rodrigo, que yo asistía como directora de Reginet, Maricruz, que era la persona que estaba en la oposición, y yo asistía con voz, o sea, sin voz y sin voto, simplemente asistía. ¿Vale? No sé quién decir que no, pero sí es que Hasta que se ve pero en cualquier caso se recoge la solicitud y los consejos escolares tienen la normativa que la asegura que se puedan hacer. Yo una cosa más en este punto, porque no sé si hemos podido, pero lo pregunto. A mí me gustaría que se crease el Consejo de la Me gustaría proponer que hemos dado la petición de estar en los Consejo Municipal de ya lo dije el otro día también. Pero aparte me gustaría que se estudiara la posibilidad de crear el Consejo Económico y Social, el Consejo de Medio Ambiente, el Consejo de la Juventud, el Consejo de Sanidad y el Consejo de Seguridad Ciudadana. Eso, estamos en ese punto. Este no es ese punto. No, decimos más despacio. Yo propongo la creación del Consejo Económico y Social, del Consejo de Medio Ambiente, del Consejo de la Juventud, Consejo de Sanidad y Consejo de Seguridad Ciudadana. Disculpa, pero en medio ambiente y en juventud hay comisiones, o sea, que son un poco los que hacen las... Pero el Consejo lo que tiene es la participación de la ciudadanía, que la ciudadanía puede hacer propuestas, y eso a veces es muy rico. No lo digo para el oposición, y lo digo porque es muy rico tener un consejo, pero luego a lo mejor no hay gente para conformarlo, pero que desde el ayuntamiento se impulse la participación y que se proponga a la ciudadanía que pueda asistir a esos consejos y la gente puede enviar a sus representantes, ahí me parece que es una manera de crecer. Sí, pero sabe. Vamos a pasar a votarlo. Pero si se me permite un segundo turno. Sí, vaya, que no puedo hacerlo. No, decir que me sumo a la propuesta de Izquierda Unida en que se constituyan estos consejos y participar en ellos. Vale, ¿votos a favor? Sí. ¿Abstenciones? 6. Punto número 4, dar cuenta de la resolución de la alcaldía De los siguientes contenidos. Nombramiento de tenientes de alcaldes. Nombra a don José Vicente Polo, doña Rosa María Cervera, doña María José Zapater y doña Luisa Casado. Miembros de la Comisión de Gobierno, las mismas personas. Presidentes de las comisiones informativas, a los siguientes presidentes. Diego primero el titular y después el suplente. Hacienda Personal y Cuentas, María José Zapater y Rosa Cervera. Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios, José Vicente Polo, Vicente Romero. Cultura, Deportes y Juventud, Rosa Cervera y Francisco Portela. Sanidad, Bienestar Social y Educación, Luisa Casado y María José Zapater. Delegaciones de alcaldía. Se realizan las siguientes delegaciones. Deportes y Juventud, Francisco Javier Portela. Educación y Bienestar Social, Luisa Casado. Hacienda,
Personal, Turismo y Sanidad, María José Zapatero. Medio Ambiente, Parques, Jardines y Policía Local, Vicente Romero. Fiestas, Cultura y Desarrollo Empresarial, José María Cervera. Agricultura y Servicios, José Vicente Pérez. Urbanismo, don David Domínguez. Ya está. Esto no Nada, simplemente la cuenta y el pleno de entrada. Vale, punto número 5, régimen de dedicación y asignaciones de los corporativos. El régimen de dedicaciones es el siguiente. Como concejales liberados se proponen a doña Rosa María Cervera Rodrigo y María José Zapatero. El régimen de retribuciones es el siguiente. Aparte del señor alcalde, claro. El alcalde, 2.865,45 euros brutos en 14 pagas. Los concejales liberados con dedicación exclusiva, 2.052,92 euros con 14 pagas. Tenemos el caso de una liberación parcial en aquel tiempo, sacan de papel que existe ahora, 693,63 euros de doña María José Zapatero, que comprenderá desde el día 11 de junio de 2011 hasta el día 30 de junio de 2011. Y a partir del 1 de julio de 2011 será dedicación exclusiva, como ya se explicó en la Junta de Portavoces. Gracias. Con respecto al personal eventual, que sabemos que es el personal de confianza, tenemos el gabinete de prensa y el colaborador del equipo de gobierno y se establece una retribución de 2.052,92 euros en 12 meses y 1.628,23 euros, 2 pagas extraordinarias. El régimen de asistentes es el siguiente. Pleno, 100 euros por sesión. Junta de Gobierno Local, 40 euros por sesión. Comisión informativa, 22 euros por sesión. Reuniones del equipo de gobierno, 185 euros por sesión. Las asignaciones a los grupos políticos se establecen de la siguiente forma. Una cantidad fija de 100 euros al mes y una cantidad variable de 20 euros al mes por concejal. Las actualizaciones se ejecutan la alcaldía presidencia para proceder a la actualización anual de los importes citados de acuerdo con, y donde pone IPC oficial, voy a corregir, voy a poner Ley General de Presupuestos, sí, porque es como se ha hecho. Ley General Presupuestos anuales. Vale. Los efectos que se han marcado en las anteriores asignaciones son así.